Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de sus videos, serie de matemáticas de parte del profesor Omar, su servidor. En esta ocasión vamos a establecer, vamos a hablar un poquito del caso número 3 de fracciones parciales, en el cual ese cociente de polinomios que habíamos platicado en videos anteriores, P de x sobre Q de x, tenemos un polinomio P de x en el denominador, siempre una fracción racional y una, función propia. Y en este caso vamos a tener una x más b que multiplica a un cx cuadrada más d, en donde este término es un factor cuadrático irreductible. Y normalmente es irreductible porque normalmente tiene sus raíces complejas, es decir, no hay manera de descomponerlo dentro del dominio real. Tendría otro manejo dentro del campo de los números complejos, pero bueno, queda un poquito fuera de la intención de este video. Aquí lo que vamos a hacer es precisamente tratarlo como raíces reales y obtener o tratar de intentar generar una fracción de tal manera que esta puede ser resuelta dentro del campo de los números reales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cuando tenemos un factor cuadrático irreductible, cx cuadrada más d, o bien puede ser cx cuadrada más dx más c, el caso es que este trinomio pues no tiene raíces reales, está fuera de las raíces reales, son raíces complejas. Aquí lo vamos a poner para hacer un poquito más de énfasis. Las raíces son complejas. Es decir, si nosotros aplicamos nuestra famosa fórmula cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, al momento que obtenemos esas dos raíces, pues esas dos raíces resultan ser complejas, porque dentro del radical vamos a tener raíces negativas y entonces cae fuera del dominio de los números reales. Muy bien. Perfecto. Vamos a entonces ahora a resolver una integral que tiene precisamente este caso, que es la integral que ustedes pueden ver aquí a mi derecha. Esta integral dice la integral de dx entre x menos 1 por x cuadrada más 3. Y precisamente aquí aparece este término cuadrático irreductible. Este x cuadrada más 3, pues yo no lo puedo resolver, al menos dentro de los números reales. Porque pues esta sería x cuadrada más 3 como raíz o como un cero, una raíz. X sería igual a más menos la raíz de 3i. Pero esto ya queda fuera de nuestro estudio, como ya anteriormente comenté. De tal manera que entonces vamos a tratar de resolverlo como raíz real y vamos a obtener dicha raíz dentro del campo de los números reales y dentro del caso número 3 de fracciones parciales, raíces cuadráticas irreductibles. Esta integral, pues evidentemente es lógico suponer de entrada que no tenemos una u y una du claras. Por consiguiente vamos a tener que descomponerla en sus equivalentes en raíces parciales o en fracciones parciales. Vamos a tomar el integrando y lo vamos a poner de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, esto sería 1 entre x menos 1 por x cuadrada más 3. Y de acuerdo a la teoría de fracciones parciales, esto lo podemos descomponer como a entre x menos 1. Mucho cuidado porque ya es muy frecuente y muy común que ya los diversos casos se puedan combinar. En este caso, aquí aparece el primer caso, un factor lineal que se descompone como tal. Lo voy a separar y el segundo término se va a descomponer de la forma bx más c sobre x cuadrada más 3. Entonces, por cada factor cuadrático irreductible va a aparecer en el numerador una constante, en este caso b, por x más una constante c. Y el número de factores irreductibles que aparezcan lo vamos a hacer pues extensivo para el número de factores irreductibles que salgan.
¿De acuerdo? Aquí simplemente va a ser, digamos, un trabajo extra para poder obtener las raíces y se convierte más en un problema realmente algebraico, y dentro del caso del cálculo integral, pues se convierte más en un tema de álgebra y no un tema de cálculo integral como tal. Muy bien. Ahora bien, de acuerdo con fracciones parciales, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar toda la fracción por x menos 1 por x cuadrada más 3, y lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Sí? Si yo multiplico todo, aquí voy a tener 1 y esto va a ser igual a por x cuadrada más 3 más bx más c por x menos 1. Lo que estoy haciendo es que estoy aplicando como un denominador y elimino, ya omití los pasos, bueno, ya los pasos los hemos visto en otros videos. Y entonces, de esta forma, si yo multiplico por la misma porción, x menos 1 por x cuadrada más 3, pues aquí simplemente el x menos 1 se va a cancelar, y aquí el que se va a cancelar es x cuadrada más 3, y va a permanecer x cuadrada más 3 por a y x menos 1 por bx más c respectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede o qué es lo que tenemos que hacer. Aquí vamos a simplificar. Vamos a hacer una simplificación, o simplificando, esto nos va a quedar 1, va a ser igual a x cuadrada más 3a, y luego aquí nos va a quedar bx cuadrada más cx, bx cuadrada más cx menos bx, menos bx menos c. Muy bien. Entonces ya tenemos dos términos cuadráticos, tenemos dos términos lineales y tenemos dos términos que tienen una constante independiente. Por lo tanto, vamos a generar una serie de ecuaciones lineales que vamos a asociar de la siguiente manera. Aquí se ve que a más b va a ser igual a 0, porque no existe ningún término del lado izquierdo de la fracción parcial o de la fracción ya reducida. Y entonces a más b va a ser igual a 0, es como si aquí tuviéramos 0x cuadrada y aquí como si tuviéramos 0x y más 1. Entonces aquí a más b va a ser igual a 0, esa sería la ecuación que le vamos a llamar ecuación número 1. Después vamos a proceder a poner menos bx como ecuación 2, menos b más c va a ser la ecuación 2 y también va a ser igual a 0. Y la tercera ecuación va a ser 3a más c, no, perdón, 3a menos c va a ser igual a 1. Muy bien. Entonces, aquí ya se convierte en un asunto algebraico de tres ecuaciones con tres incógnitas, mismas que vamos a pues sustituir. Aquí, desde luego, si yo tengo 3a menos c y tengo menos b más c, lo que puedo hacer yo es, de esta ecuación que le puedo llamar 3, despejo 3, y entonces voy a tener que c va a ser igual, si c lo paso para acá me va a quedar negativa, o mejor dicho, aquí me va a quedar menos c, va a ser igual a 1 menos 3a, o bien voy a poder hacer c va a ser igual a menos 3a menos 1. Entonces, si c va a ser igual a 3a menos 1, yo la puedo sustituir en la ecuación número 2. O en la ecuación número 1. En este caso, en 2. Vamos a ponerla por aquí abajito. En 2 voy a tener lo siguiente. Si yo sustituyo en 2, voy a tener menos b más c, pero c vale 3a menos 1. Si se pueden dar cuenta, esta la voy a sustituir aquí y entonces me va a quedar menos b más 3a menos 1 y esta va a ser igual a 0. Y entonces voy a tener que 3a menos b va a ser igual a 1 y ese es el resultado de haber sustituido 3 en 2. Y después, con 1, lo que voy a hacer es que a más b es igual a 0 y simplemente pues me conviene aplicar suma y resta, directamente el método de suma y resta,
ese método para resolver sistemas de ecuaciones. Suma y resta, este se suma con este, me queda 0, 3a más a, me queda 4a, y esto va a ser igual a 1, de donde a va a ser igual a 1/4. Ya sé el valor de la variable a, va a ser 1/4. En el caso de la variable b, si yo sé que a más b es igual a 0, pues forzosamente b tiene que valer menos 1/4 para que esta ecuación se cumpla, la ecuación número 1. Y si ya sé que b es igual a menos 1/4, pues simplemente a. Y además yo sé que c es igual a 3a menos 1, c va a ser igual a 3 por a menos 1. O sea que c va a ser igual a 3 por 1/4 menos 1. Y entonces esto va a ser igual a c vale 3/4 menos 1. Y esto va a ser igual a 3/4 menos 4/4, que es un entero. Me va a quedar menos 1/4. De tal manera que ya encontré las tres constantes a, b y c que me hacen falta. Y entonces, de acuerdo con la teoría de fracciones parciales, en términos de la forma irreductible, me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral de a1 por dx más la integral de b x más c sobre x cuadrada más 3 dx. Entonces, si esto es del correcto, simplemente voy a sustituir las variables, estas variables a, b y c que acabo de encontrar, y entonces voy a tener que esto va a ser igual a 1/4 de la integral de dx entre x menos 1 más la b es menos 1/4, aquí sería menos 1/4. Voy a separar las dos fracciones. Esto sería 1/4 de la integral de x entre x cuadrada más 3 dx. Y de este lado yo voy a tener que sería más c menos 1/4 de la integral de dx entre x cuadrada más 3. ¿De acuerdo? Y estas tres integrales ya separadas cada una, pues simplemente se convierte en una solución del cálculo integral bastante simple. Aquí me va a quedar menos 1/4 del logaritmo natural de x menos 1. Aquí me va a quedar, si yo tomo como u, x cuadrada más 3, entonces la derivada de u va a ser igual a 2x de x. Entonces aquí le hace falta un 2. Y divido entre 2, me va a quedar acá por 2 para que no se altere. Entonces me va a quedar menos 1/8. Si nos damos cuenta, tiene un formato logaritmo natural, entonces sería menos 1/8 del logaritmo natural de x cuadrada más 3. Y finalmente entonces la última fracción sería menos 1/4 por la tangente inversa de x sobre raíz de 3, de acuerdo a la fórmula de la tangente inversa. Y además, para poderla completar, pues necesitamos poner aquí el 4 sobre raíz de 3 más c. De tal manera que este sería el resultado. Hemos aplicado de esta forma el tercer caso de fracciones parciales cuando tenemos un factor cuadrático, o por lo menos un cuadrático irreductible. Tenemos un caso más. Yo les invito a ver el próximo video, el caso número 4, cuando tenemos factores cuadráticos irreductibles, pero con multiplicidad de n. Es decir, ¿qué sucede si este trinomio o este binomio está elevado a una potencia? Pues ahí habría una combinación de los casos 2 y 3, pero eso lo veremos en un próximo video. Hasta entonces.